Hablábamos desde lo que es la comunidad primitiva, en donde ahí el Estado y el derecho inicialmente no tuvieron nada que ver. ¿Por qué? Porque la conducta de los hombres se desarrollaba de una manera nada más basada en la costumbre, actos repetitivos, constantes, era un instinto de sobrevivencia. Ahí no existía propiedad privada y por lo tanto nadie se estaba peleando por nada porque todo era de todos. Todos participaban, incluso para la comida, todos iban a recolectar y era para todos. Era, diríamos, una propiedad colectiva y cuando es así, ¿quién se va a estar preocupando de estar peleando por algo? Y entonces ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿vale la pena que exista el Estado y el derecho así? No, todos vivían tranquilos. Por eso decimos que fueron avanzando los años. En esa época también la sociedad fue desarrollándose y llegó a surgir el Estado y el derecho cuando se cumplieron los presupuestos que los materialistas bien señalan. ¿Cuándo surge el Estado y el derecho? ¿Se recuerdan? Esas son preguntas seguras de examen. ¿Alguien me puede contestar? ¿Cuáles son los factores que determinan el surgimiento del Estado y el derecho y en qué etapa o en qué periodo surge el Estado y el derecho? Cuando llegamos al esclavismo ya hay Estado y derecho. Entonces nos preguntamos, ¿y entonces cuándo surge el Estado y el derecho? Participemos, pensemos que ya hoy es el día del examen. Si esa fuera la pregunta, vamos a ver si nos entendimos. ¿Qué es el objetivo? Estoy haciendo un repaso así rápido de los temas que hemos visto para ir agarrando la secuencia de los mismos. ¿En qué periodo de la humanidad surge el Estado y el derecho? Sin miedo, Licenciado, cualquiera. ¿no es donde surgieron las clases sociales? Exactamente, pero ¿en cuándo fue cuando surgieron esas clases sociales? Siglo XVIII y XIX. Hablando directamente en regímenes económicos, ¿será comunidad primitiva, esclavismo, Las fases feudalismo? del Feudalismo. En el las feudalismo, fases ahí del desarrollo de la fíjese que de aquí debemos empezar para que entendamos los temas posteriores. Licenciado, Sí, se dio después de la desintegración de la comunidad primitiva, después de la primera gran división social del trabajo. exacto. Entonces diríamos, el derecho y el Estado surgen en el periodo de la comunidad primitiva, en su última parte, es decir, cuando ya se está desintegrando. ¿Y en cuándo es cuando se está desintegrando? En primer lugar, cuando aparece la propiedad privada, cuando ya hay explotación del hombre por el hombre. Y lógicamente, ahí estamos hablando de que si hay explotación del hombre por el hombre, ya hay lucha antagónica de clases. Cuando se dieron esos factores, propiedad privada, explotación del hombre por el hombre y lucha antagónica de clases, ahí, en ese preciso momento, se está terminando la comunidad primitiva y está surgiendo el Estado y el derecho. Tan es así que cuando llegamos al esclavismo, ¿a favor de quién está el Estado y el derecho? Por de favor, los que más apóyenme. poseen. De los que más poseen. ¿Y quiénes son los que más poseen en la época del esclavismo? Los esclavistas. Esclavistas. ¿El derecho protegía a los esclavos en esa época? ¿Sí o no? No tenían derecho. No. No tenían absolutamente ni un solo derecho, pero ni fueron considerados como seres humanos. ¿Cómo los consideraba el derecho a los esclavos? Como máquinas de trabajo. Como objeto. Como el Trabajo. Una herramienta, como un objeto. En otras palabras, cero derechos para ellos. Fue la peor época de la historia de la humanidad, porque aquí el mismo derecho le facultaba al esclavista, si su trabajador, si su esclavo ya no le sirve, mátelo, entiérrelo y compre otro. Así como que fuera un par de zapatos. Ya no me sirve, el esto los tiro y compro otro y se acabó. Pues casi lo mismo sucedía con los esclavos en esa época. El derecho y el Estado solo protegía al señor esclavista. Los esclavos, nada.
Pero pasaron los años y estos también fueron concientizándose y ya estaban en ánimo de decir, levantémonos también, no nos vamos a quedar callados toda la vida. Pero entonces fue así donde los esclavistas empezaron a pensar y dijeron, no, señores, no permitamos que suceda eso, porque si no, ellos o más van a terminar con nosotros. Cambiaron y lógicamente, después de tantos años, entramos a un régimen diferente y entramos al feudalismo. El feudalismo, yo siempre digo, no es más que los que antes eran esclavistas ahora se llaman señores feudales, que los que antes eran esclavos ahora son los siervos o campesinos. Y a este siervo campesino se le creó la mentalidad de decir, ustedes va a hacer la tierra, trabajenla, exploten la tierra. Ah, pero sobre eso el pensamiento ya del señor feudal era, por favor, eso sí, me tienen que dar el 50% de esa cosecha. Ah, y él no invertía nada. Supuestamente sus tierras eran las de él. El campesino le hacían creer, ese es tu terreno, trabajalo. Solo con una condición que cuando coseches, la mitad es para mí. ¿Qué invirtió? Nada. Lo único que diríamos, estaba prestando su terreno. Y el otro, el siervo, pues diciendo, bueno, por lo menos algo nos está dando, ahora ya nos respetan, ahora ya no nos torturan. Bueno, algún avance se tuvo por parte del derecho y del Estado hacia los siervos o campesinos. Se protegía y se garantizaba también el derecho de los señores feudales, porque si no pagaban puntual con la cuota que se les establecía, también los castigaban y podían ir a la cárcel. Pasaron los años y llegamos después a lo que es, fíjese, primero, comunidad primitiva. Luego pasamos esclavismo. Llegamos básicamente feudalismo. Y del feudalismo pasamos al capitalismo. En el capitalismo aquí sobresale nada más la explotación del hombre por el hombre. Aquí lo que únicamente interesa es ganancia y más ganancia, explotación del hombre por el hombre. ¿Cómo? No importa. Aquí lo que interesa es trabajo, dinero, dinero y más dinero. Eso es el capitalismo en esencia. Dos partes muy, pero muy marcadas, dos elementos personales, el capitalista y el obrero o el trabajador. Una clase que tiene recursos y otra que es explotada. Aquí va a haber siempre lucha antagónica de clases. ¿Qué se protege acá? El capital. ¿Qué se protege aquí en este tipo de sociedad? La propiedad privada especialmente. Pasan muchos años más y llegamos después a lo que es, después del capitalismo, llegamos a lo que es el socialismo. En el socialismo, aquí cambian algunas cosas, porque aquí se supone quienes ostentan el poder o quienes van a estar gobernando, se supone que son representantes de la mayoría que son los trabajadores. Y por lo tanto, entonces, la legislación vigente en esa fecha o en esos momentos va a ser una legislación orientada a proteger y garantizar al trabajador, a la clase obrera, que es la mayoría. Y por lo tanto, entonces, los que están gobernando van a ser representantes de la mayoría. Por eso se llama socialismo. Porque los que van a estar arriba gobernando se supone que van a estar velando siempre por el interés de la mayoría, que es la sociedad. Y entonces los intereses van a ser que la legislación proteja a la mayoría, que son los trabajadores. El capital como que disminuye allá, perdió su poder, porque entonces va a ser la clase obrera la que va a estar gobernando en la época de la etapa o el periodo del socialismo. Posteriormente, diríamos, llegamos o llegaríamos, hemos vivido todavía lo que es el comunismo. El comunismo simplemente es un régimen histórico de la humanidad que hasta ahora no se ha dado. Ningún país del mundo podemos decir que tenga un régimen comunista. Que se denomine comunista es otra cosa, pero que viva el propio comunismo no, porque comunismo viene de común, donde todos van a tener iguales condiciones, iguales ingresos, iguales en bienes, etcétera. Por eso decimos que es como regresar a la comunidad primitiva, donde todos teníamos de todo, todos tenían de todo, nadie decía esto es mío, era de todos. En la llamada sociedad comunista se supone que todos, no va a haber una clase alta, una clase baja, no, todos van a estar iguales. Yo me hago la pregunta, ¿y dónde existe ese estado hasta ahorita? Yo me quedé sorprendido y se los digo con toda la realidad del caso. Tuve la dicha, el honor, si se quiere de esa manera, como parte del cuerpo de docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fui nombrado en 2 ocasiones para estar en
la República de Cuba, en La Habana, Cuba específicamente, donde fuimos varios docentes por efectos puramente académicos y lógicamente también ir a aprender algunas cosas nuevas. Pero yo había leído bastante acerca de lo que es el socialismo, lo que es el capitalismo, lo que es el comunismo. Yo tenía la idea realmente que Cuba era un país comunista, porque así se proclamaba, así se escuchaba, así se leía y tantas cosas. Yo dije, bueno, quiero ver algo diferente. Cuando llegamos a la realidad la primera vez, bueno, ingresamos a la capital de La Habana, Cuba, con un grupo de docentes que íbamos y un domingo precisamente, era un sábado, fue domingo, perdón, como a las 3 de la tarde andábamos dando unas vueltas por ahí por el parque, ahí por central, diríamos, de La Habana, cuando de repente yo veo una tremenda fila de jóvenes, niños y adultos, pero que yo diría unas 5 o 6 cuadras de personas que hacían unas colas extensas y largas para pasar ahí al centro del parque. Y yo le digo y le hago el comentario a los demás, miren, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué están dando? ¿Qué va a haber? ¿Por qué tanta cola? Como que era una cola para entrar al estadio. Y de repente todos se quedaron y me hicieron una pregunta, ¿de veras qué están haciendo acá? Se nos ocurrió preguntarle a un cubano. Dijo, mire, y todas estas personas que están haciendo cola aquí, ¿qué es lo que les van a dar o por qué están haciendo cola? Era un día domingo, como a las 3 de la tarde. Y alguien nos responde y nos dice, es que los que están ahí, hoy es el día, el único día, que pueden disfrutar y degustar de un helado a precio cómodo. Un helado equivale a decir a una nieve, un famoso helado de acá, de cornucopias acá. Pero aquí en Avenida de Parque se los daban a una moneda directamente de los cubanos, el equivalente, por decir, a un quetzal aquí en Guatemala, y todos pasaban comprando, porque si usted iba a comprar, pues también ahí habían de estas heladerías Pops, por ejemplo, helados Pops. Y dije, ¿por qué no va a comprar ahí? No hay nadie en Nigeria. Porque ahí se los venden a otro precio. Y entonces yo digo, pero si no todos viven igual, pues, eso solo por citar un ejemplo. Y luego nos vamos y yo veo los barrios allá exclusivos. Yo tenía la idea que todos vivían en las mismas condiciones, vivienda, alimentación, etcétera. Cuando veo un sector exclusivo de la clase élite, socialmente hablando de Cuba, unos chalets a la orilla de la playa, una belleza realmente. Por el otro lado vemos prácticamente los palomares donde viven cientos de personas en edificios que casi ya se caen. Bueno, literalidades. Yo digo, ¿esto será comunismo? No. Entonces, ¿estamos viviendo el comunismo? No. Hay muchos países, China comunista, no de nombre, pero en la práctica, ¿qué se practica? Si cuando haya comunismo es porque todos viven del bien común, todos iguales. Yo no tengo por qué estar ambicionándole a otra persona su carro, su casa, si yo tengo que tener lo mismo. Lógicamente, pero no es así. Solo por citar ejemplo, vuelvo otra vez a Cuba, donde vivimos esa experiencia, vimos directamente la élite social, un grupo de familias poderosas económicamente, los propietarios exclusivos de los taxis de lujo ahí, la mayoría de población, unos sus carros viejos y haciendo, bueno, los cubanos, los felicito, lógicamente tienen también una gran iniciativa, unos vehículos, una belleza de vehículos antiguos, clásicos, que los tienen como nuevos. ¿Cómo no quisiera uno tener su carro de esos? Pues allá lo hacen el esfuerzo de repararlos, etcétera. Pero veamos, se marca la diferencia en lo económico, en lo político, en lo social y en muchos factores más, marcada la diferencia. Ahí no es comunismo. Se proclama que es comunismo, pero no. Por eso decimos que el régimen comunista es un régimen que algún día va a llegar y el día que llegue estaríamos volviendo otra vez a un régimen de la comunidad primitiva, solo con un estado avanzado, donde ¿para qué necesitamos derecho? ¿Para qué necesitamos Estado? Si todos vamos a vivir conformes, no va a haber necesidad de ello. Veamos. Luego pasamos y vimos allá y me llama la atención, quisiera aprovechar precisamente hablando sobre un tema muy importantísimo acerca de lo que es en sí, porque por ahí me preguntaron, licenciado, hoy la licenciada nos presentó un material en donde había un tractor, ¿y eso qué significa? Claro, voy a permitirme hacer un resumen de ese tema precisamente, que es sobre el tema número
Vamos a ver, es el número 3, si no me mal recuerdo, sobre la maquinaria del Estado. Ese tema me interesa, por favor. Este me parece que es. Ahí estamos. No sé si me ven por ahí completo con el material, compañeros. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Quiero aprovechar porque de esto surgió muchas dudas y muchos me estaban haciendo la pregunta, licenciado. El tema ahí se llamaba maquinaria del Estado y por qué ese dibujo de un tractor. Así me lo dijeron varios. Bueno, quiero aprovechar y por eso decidí empezar con este tema directamente, que aquí el tema es maquinaria del Estado, pero aquí la gráfica lleva en sí, para que nos fijemos lo que es una máquina, una maquinaria, y esto es una maquinaria pesada. Aquí nada más lo estoy ejemplificando ya directamente para hablar después del Estado y entender muy bien el tema. Por ejemplo, en esa maquinaria, que es una maquinaria pesada, por cierto, ahí vemos piezas claves que yo quisiera que alguien me explicara y me dijera realmente cuáles son las piezas elementales que pueden observar ustedes hay a simple vista. Hay un montón. Si es un tractor, una maquinaria pesada, o no sé cómo se le llama específicamente, pero dentro de eso tiene varias piezas. Que una sola que le falte o que no funcione bien, de nada sirve. ¿Alguien me puede mencionar 3 piezas claves de esa maquinaria? Podría ser A ver, sin miedo, les escucho, por favor. El motor. El motor. Muy bien. Digamos que aquí por aquí estaría el motor. Muy bien. Pieza número 1, motor. Número 2, El timón. el timón. la 2, bomba hidráulica. la La bomba hidráulica. bomba hidráulica. Yo diría incluso hasta las llantas. Acá son piezas. Ah, en el Estado funciona igual en esta maquinaria. Si el motor no sirve de nada, puede estar tan nuevo todo esto, pero no va a servir para nada. Si el timón no sirve y no está bueno, aunque sea esté en buen estado el resto de esa maquinaria, no va a cumplir su función. No digamos si las llantas están pinchadas o en muy mal estado, no va a cumplir su función. A esto nosotros le llamaríamos a toda totalidad Estado. ¿Por qué dije maquinaria del Estado? Porque el Estado realmente funciona como una verdadera máquina que está integrada de 3 piezas claves que se llaman legalmente 3 organismos: legislativo, ejecutivo y judicial. Imaginémonos, el timón, pongámosle como nombre ejecutivo. Aquí las llantas diríamos legislativo. Diríamos el motor judicial. Pero para que esto funcione, entonces deben de funcionar muy bien sus 3 piezas claves. Por eso el tema maquinaria del Estado, porque el Estado en realidad es una verdadera máquina. El Estado también es un conjunto de instituciones públicas que tienen la finalidad de administrar los asuntos políticos. Maquinaria del Estado, según Lenin, que es materialista, dice que el Estado es una maquinaria para mantener el dominio de una clase social sobre otra. Lenin, como buen materialista, al igual que Engels, ellos decían que verdaderamente el Estado es una verdadera máquina que sirve para someter bajo el dominio de una clase sobre otra, es decir, la clase poderosa económicamente, la que somete a los otros a través de esa maquinaria del Estado. El Estado siempre ha sido un cierto aparato que se separaba, dice, de la sociedad y consistía en un grupo de gente dedicada a gobernar. La gente se divide entonces en gobernados y los especialistas en gobernar. La esencia del Estado y el derecho, según la concepción materialista, que todo Estado es aparato de la dictadura de una u otra clase dominante. En lo que hablamos directamente, la esencia del Estado y el derecho, básicamente, es la dictadura de una clase social sobre otra. La clase que tiene económicamente poderosa sometida a los que no tienen recursos. Y el derecho es la voz o es la voluntad de la clase dominante convertida
en ley. Recordemos siempre entonces que el Estado surgió cuando surgieron las clases sociales y la explotación del hombre por el hombre. Y se recuerdan que esto se dio ya cuando se estaba terminando o desintegrando la comunidad primitiva. Aquí empezó a hablar ya de una explotación del hombre por el hombre. Aquí también surgió la propiedad privada. El Estado justifica su existencia sobre la base de que busca alcanzar ciertos fines y el Estado de Guatemala debe velar por el bien común. Se vean cuáles son los fines realmente del Estado en sí. La realización del bien común, según nuestra Constitución política, en su artículo 1 dice protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Es decir, que todos tengamos lo necesario, lo básico, lo indispensable, en condiciones de igualdad. Deberes del Estado: garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia y la seguridad. Entonces hablamos de esa maquinaria del Estado, que para cumplir su función social el Estado debe de contar con un cierto sistema de organización de los individuos, de instituciones políticas relacionadas entre sí de un determinado modo y que en su conjunto forman lo que se llama maquinaria del Estado. ¿Cómo se alcanza el bien común? Cuando todos los miembros de una sociedad disponen de los medios indispensables para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, lo mismo que para desarrollo y perfeccionamiento de sus aptitudes. La pregunta quizá más interesante es: ¿y para qué sirve la maquinaria del Estado? Para cumplir su función social, a través de un sistema de organización de los individuos, de instituciones políticas, relacionadas entre sí de un determinado modo y que en su conjunto forman lo que se llama la maquinaria del Estado. Cuando hablamos de maquinaria del Estado dijimos que son varias piezas que deben integrar esa maquinaria para que funcione realmente el Estado. Aquí nos vamos a hacer varias preguntas. En el caso concreto de Guatemala, solo pongámosle por ahora 3 piezas de esa maquinaria que se llama Estado Guatemala: legislativo, ejecutivo y judicial. Y entonces nos hacemos las preguntas claves. Si la maquinaria del Estado, su estructura, la conforman en primer lugar los organismos directos o primarios del Estado, y esos organismos directos o primarios se llaman legislativo, ejecutivo, judicial, diríamos que son las 3 piezas claves de esa maquinaria, y que a cada una de esas piezas de esa maquinaria tiene sus funciones y atribuciones específicas. Por ejemplo, al organismo legislativo le corresponde legislar. Dentro de estos artículos 157 al 181 ahí va a estar todo lo relativo a qué es el Congreso, qué se necesita para ser diputado. Por cierto, vale la pena, opinemos. Es bueno que a estas alturas ya empecemos a conocer cuál es la función del legislativo. Voy a pedirle, si ahí alguien tiene su iPhone o tiene físicamente su Constitución, si alguien me ayuda a leer rápidamente por lo menos 2 o 3 artículos. Veamos el artículo 157 de la Constitución Política. Alguien más que me lea el artículo 161 y alguien más el último, el 181 de la Constitución. 3 artículos que vamos a leer en relación a la maquinaria del Estado y especialmente a ese primer organismo directo o primario del Estado que se llama legislativo. ¿Alguien me encontró el artículo 157? Por favor, ¿me ayuda? Buenas tardes, licenciado. El artículo 157 dice que, reformado por el artículo 2 de las reformas constitucionales realizadas por el Congreso de la República el 17 de noviembre de 1993, la potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Sí, sigo leyendo. Muy bien. Solo quisiera, gracias, muy amable por apoyarme. Nos
Vamos a resumir nada más acá solo en este artículo. En el legislativo entonces quedó claro que su función es legislar. En otras palabras, formular y aprobar las leyes respectivas. El legislativo, su trabajo más que todo como maquinaria del Estado es promulgar las leyes, elaborarlas, aprobarlas, va a llevar ese proceso legislativo. Y los diputados dicen que son electos por un plazo de 4 años. Cumplidos sus 4 años, se pueden dar el lujo de decir, me gustó estar aquí, aquí se gana bien, me voy a reelegir nuevamente, porque la Constitución sí permite la reelección de los diputados. Y vean la pregunta quizá más interesante para hacer conciencia como guatemaltecos, como estudiantes universitarios. ¿Será que la Constitución exige algún requisito especial para ser diputado? La respuesta es muy simple. No. No. Simplemente cumplir 18 años de edad y si tiene muy buena casaca, como se dice, y muy buenos recursos económicos y conectes, puede participar y puede ganar. Puede llegar a ser diputado sin que usted se lo imagine, porque ni la ley misma establece o exige, por lo menos debería exigir que para ser diputado, mínimo unos 25 años. Segundo, por lo menos tener un título universitario. ¡Ja! ¿Qué clase de legislativo tuviéramos si eso se exigiera? Pero aquí llega cualquiera. Aquí el que menos se imagina, porque tiene dinero, tiene conectes y paga, compra su casilla y ahí va y gana. Termina siendo diputado y no sabe ni qué está haciendo. El trabajo de diputado no es cosa tan simple. Lo convierten lógicamente en otros asuntos políticos y se van a dedicar a otras cosas menos a legislar. Pero la ley en el artículo 157 simplemente dice que sus funciones son de potestad legislativa, de crear leyes, aprobar leyes. No sé qué comentario les merece a ustedes realmente lo que es la función legislativa, de esa primera pieza, de ese primer organismo directo primario, de esa maquinaria llamada Estado legislativo. ¿Cómo está funcionando esa pieza clave del Estado de Guatemala? 2 comentarios concretos, por favor, sobre el legislativo. Escucho comentarios, por favor. Bueno, no escucho los comentarios, me gustaría, por favor, participemos. La pregunta es, ¿cómo está funcionando esa pieza importantísima de la maquinaria llamada Estado de Guatemala, que dentro de su estructura está catalogado como un organismo primario o directo del Estado, el legislativo? Imagínense, yo digo, si ahí en el Congreso se aprobó un decreto legislativo en donde se obliga a todas las instituciones del Estado a formar parte, lógicamente, de Guatenóminas. Las instituciones estatales, centralizadas y semidescentralizadas, tienen la obligación de estar formando parte de Guatenóminas. Guatenóminas significa que en las instituciones debe tenerse un listado de todas las personas que trabajan en la institución. Y con mucha tristeza leemos que el Congreso, la Junta Directiva que acaba de entregar, había solicitado al Ministerio de Finanzas Públicas que por favor lo retiraran de ese listado, que ellos no tenían por qué estar acatando esa disposición. Yo me pregunto, ¿hasta dónde llega la ignorancia? Y no ellos aprobaron la ley.
donde la ley establece que esas y todas las instituciones del Estado, por transparencia, deben permanecer y deben pertenecer a Guatenóminas, donde deben aparecer los listados, las personas están siendo nombradas, qué cargo ocupan, cuánto ganan, etcétera. Y vean, el señor presidente del Congreso saliente, de la Junta Directiva saliente, había pedido en silencio, por favor, retírennos. Nosotros no queremos ser parte de eso, ya no queremos pertenecer a Guatemala. Sí, no es que quieran, ahí la ley obliga. ¿Todo por qué? Para evitar que los investiguen, que se den cuenta qué están haciendo. Solo por citar un ejemplo. Entonces yo digo, ¿cómo está funcionando esa pieza? Y si nos ponemos a hacer los comentarios de todo lo que ha sucedido, es uno de los organismos más desprestigiados hasta el momento, por muchas circunstancias especiales. Bueno, hablemos de la otra pieza de esa maquinaria llamada Estado, Ejecutivo. Es un organismo directo o primario. Artículo 182 al 202. Alguien por lo menos leamos el 182. Ese es tan largo. Una parte de ahí, nada más. No todo, por favor. ¿Alguien me ayuda rápidamente? Artículo 182. Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. Reformado, el presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las uniones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. Imagínense, él es el que representa al Ejecutivo. Él es el presidente de todos los guatemaltecos. Tiene una gran responsabilidad. Hay aquí algo muy importantísimo, solo para que no se nos olvide. Estamos hablando de la maquinaria del Estado. Estamos hablando de uno de los organismos directos o primarios, como es el Ejecutivo, que lo representa el presidente de la República. También es electo por 4 años. Y aquí sí, con mucho respeto, pero al presidente como al vicepresidente se les prohíbe la reelección. Porque en un estado donde hay un gobierno republicano democrático, aquí se debe garantizar la alternabilidad en los cargos. Aunque le haya gustado el puesto, no puede decir me voy a proponer otra vez como candidato, voy a participar para mi reelección. No, la Constitución lo prohíbe. Ayer por la noche alguien me hacía la pregunta, licenciado, pues si ellos quieren, sí lo pueden hacer. Primero tendrían que reformar la Constitución. Y reformar la Constitución en ese sentido, solo para beneficio personal, dejaría mucho que desear, algo lamentable, porque la misma Constitución prevé esa circunstancia. No reelección. ¿Requisitos para ser presidente? Ninguno. Más que ser mayor de 40 y tantos años. ¿Requisito para ser diputado? Ninguno. Ser mayor de edad nada más y cualquiera puede ser diputado. Presidente, solo que sea mayor de 40 años, me parece creo que 40 años o 44, no recuerdo exactamente ahorita. Pero tampoco exige título alguno. Por lo menos la otra pieza clave o elemental de la unidad del Estado sistema judicial está representada por todos los tribunales de la República de Guatemala, especialmente por la Corte Suprema de Justicia. Con mucha tristeza volvemos a ver cómo está funcionando esta pieza o organismo directo primario. Hoy nos enteramos, para quienes leen los diarios escritos o por otro medio, nos enteramos, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar un antejuicio en contra de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, donde hay suficientes medios de prueba para declarar con lugar su antejuicio, donde se falsificó un título, donde él dijo que era un doctor en Derecho y en Derecho Constitucional, y nada de eso. Ahí es un funcionario, es una autoridad. ¿Por qué no hay que procesarlo? ¿Por qué? Si hay pruebas suficientes. Hay que poner el ejemplo realmente. No, pero aquí simplemente que no hay suficientes medios de prueba y se declaró sin lugar. No procede que lo investigue. Qué tristeza. Estamos hablando del organismo judicial. Estamos hablando de un organismo directo o primario de esa maquinaria llamada Estado. Conclusión antes de seguir adelante. De estas primeras 3 piezas claves de la maquinaria llamada Estado,
llamados organismos directos o primarios. ¿Cuál de las tres creen ustedes que está fallando más? ¿O cuál de las tres está haciendo su trabajo excelente de conformidad con la ley? Escucho comentarios, por favor. Conforme a la ley, ninguno, creo yo, licenciado. Y yo pienso que el que está fallando más es el legislativo. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo Licenciado, Perdón. gracias. Para mí que el estado que más está fallando es el ejecutivo, porque si el presidente y el vicepresidente no ponen en ley, en orden, lo que se desea hacer durante su gobierno, yo creo que no podemos esperar que los demás estados correspondan de la manera que deberían si no hay una autoridad fija y no se está establecido qué se quiere hacer. Muy bien, quizá solo por un comentario extra sobre el Ejecutivo. El Ejecutivo está dirigido y encabezado por el Presidente de la República y por el Vicepresidente. Solo ahí empecemos. ¿Y acaso no hay conflicto entre ellos mismos? ¿Acaso no están peleando ellos mismos? Presidente y Vicepresidente. Hemos escuchado en estos últimos meses, no sé si tenemos o no tenemos Vicepresidente, porque antes por lo menos salía en la prensa, se escuchaba. Hoy lo anularon totalmente. Hay conflicto entre ellos. Imagínense, entre ellos mismos. Entonces, ¿qué esperamos realmente si ellos son los líderes nacionales que representan la unidad nacional, supuestamente, según mandato constitucional? Un último comentario, por favor. Yo opino que fallan los tres por igual, porque todos buscan sus beneficios y buscan manejar las leyes a su antojo para salir ellos beneficiados. Me parece muy bien acertado su comentario. En esta gráfica resumimos, veamos, el trabajo del Congreso de la República. Aquí estamos hablando, esto es el pleno ya en el interior del Congreso. En el interior así está la integración, básicamente, ahí le llaman el pleno del Congreso de la República. Aquí están todas las llamadas curules. Las curules no es más que son los lugares que ocupan los diputados dentro del Congreso. Aquí al frente van a estar todos los señores que integran la Junta Directiva del Congreso. Aquí todos los diputados ubicados según básicamente su partido político, según básicamente el número de diputados, etcétera. Así se van a estar organizando y distribuyendo en sus lugares. Por lo tanto, tenemos de inmediato acá el Ejecutivo, Palacio Nacional, una de las obras más perfectas de la arquitectura guatemalteca y que por supuesto por muchos años dice que fue construida en tiempo de el presidente Ubico, una obra arquitectónica. Esta es la sede del Palacio Nacional, la sede del presidente de la República con su Consejo de Ministros. Aquí tenemos al presidente, vicepresidente y lógicamente todos sus ministros que son los que integran el famoso gabinete de gobierno. Aquí está el organismo judicial, o sea, la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, representado por sus respectivos magistrados. En el caso de Guatemala son 13 magistrados que los encargados de representar a la Corte Suprema de Justicia y lógicamente al sistema de justicia a nivel nacional con todos los jueces de paz, de instancia, tribunales de sentencia, etc. Bueno. Hablamos entonces de empresa maquinaria del Estado. También vamos a encontrar los organismos derivados que se derivan de los primarios y dentro de estos, por ejemplo, diversos órganos de la administración, así como los órganos judiciales. Tenemos, por ejemplo, los ministerios de Estado. ¿Se derivan de dónde? Del organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo es un organismo primario. Un organismo derivado del ejecutivo, los ministerios de Estado. Tenemos más o menos un promedio de 14 ministerios que integran básicamente el ejecutivo. Las comisiones legislativas corresponden al organismo legislativo. Si ustedes pueden ver básicamente acá, tenemos el Congreso de la República, aquí están todos los diputados, pero cada diputado va a formar parte de una comisión legislativa. Por cierto, hay varias comisiones que los señores diputados se pelean fuertemente, tanto la Comisión de Finanzas, la Comisión de Gobernación y otras comisiones más que tienen una tremenda
un tremendo interés por parte de los diputados para formar parte de ellas, no sé por qué razones. Bueno, tenemos los órganos jurisdiccionales, o sea, los juzgados, tribunales, que son organismos derivados del organismo judicial. Eso entonces, organismos derivados, estamos hablando dentro de la maquinaria del Estado. Y tenemos básicamente acá, señor presidente, con sus ministros. Aquí tenemos al Congreso de la República y las comisiones de trabajo. Tenemos a los tribunales y sus respectivos juzgados. Digamos, los tribunales y la Corte Suprema es un organismo primario. Los tribunales, en este caso, o los juzgados, son organismos derivados o secundarios. Por último, tenemos dentro de esa estructura del Estado, de esa maquinaria, tenemos las organizaciones armadas, dotadas de ciertos atributos materiales, puede ser un armamento, cárceles, represión. Las organizaciones armadas es un fuerte aparato de coerción física, un aparato que ejerce violencia en algunos casos, por ejemplo, es el caso de las AAS, del Ejército, de la Policía Nacional, que son las llamadas organizaciones armadas. Resumiendo entonces, la maquinaria del Estado está integrada por organismos primarios, organismos derivados y las organizaciones armadas. Todo Estado debe tener dentro de su maquinaria, para que funcione y se relacione entre sí, lógicamente, organismos directos o primarios, organismos secundarios o derivados y las famosas organizaciones armadas. Hablemos de las organizaciones armadas como parte de esa maquinaria del Estado. Las AAS es un grupo, no es más, óigase bien, aquí están, este es un cuerpo de policías particulares, si se quiere, son pocos realmente. Antes decían que iba a desaparecer. ¿Cuál es la función de las AAS? Las AAS son abreviaturas. Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad. Su función es velar por la protección y seguridad de las figuras puramente principales de nuestro país, como decimos, presidente, vicepresidente y ministros, que son regularmente, más que todo, iría orientado a los principales gobernantes de nuestro país, las AAS. El Ejército de la Policía tiene definidas sus actividades propiamente en la Constitución, velar por la seguridad nacional de nuestras fronteras patrias, más que todo. Su función, ustedes saben cuál es, sin embargo, en la práctica también se ha cambiado. Y por último tenemos a la Policía Nacional Civil. En la Policía Nacional Civil solo vale mencionar el comentario que cambió de nombre, de uniforme, pero realmente de actitud sigue siendo lo mismo. Antes se llamaba nada más Policía Nacional. Se le agregó Policía Nacional Civil de Guatemala. Supuestamente se hizo un proceso de reciclaje para querer cambiar la mentalidad de la policía. Sin embargo, vale la pena mencionar que reciclaje es un término utilizado únicamente para la basura. Se recicla la basura porque no sirve. Pero seres humanos no es funcional, no se puede dar ese sistema de decir, los vamos a reciclar. Pero en la policía esa fue la mentalidad que se sostuvo. Se tenía una época donde la policía llegó a un estado de corrupción tal que nadie creía en la misma, y entonces vinieron unos españoles y unos chilenos y ofrecieron que ellos podían cambiar la policía. Y sometieron entonces a lo que se llama ese proceso de reciclaje, de cambio, en 6 meses. Imposible. Por algunos días y horas se logró, en poco tiempo estábamos cayendo a lo mismo. Y hoy en día, todos sabemos cuántos procesos hay en contra de policías, de grupos de policías, por actos delictivos. Muy bien. Vamos a los rasgos característicos del Estado. Es una organización representativa de la clase dominante, el Estado. Es el aparato coercitivo, la obligatoriedad y generalidad de sus órdenes y su soberanía. Estos son los rasgos característicos del Estado directamente cuando hablamos en sí de sus rasgos característicos. Los elementos del Estado, dijimos, población, territorio, organización, soberanía. Por eso decimos que el Estado no es más que un grupo de personas que están radicadas, ubicadas en un territorio determinado, que tienen una organización política o un poder central,
y que gozan de soberanía, y además algunos agregan que velan y tienen un bien común. Y solo para recordar lo que es el Estado y sus elementos. El Estado, conjunto de personas asentadas en un territorio determinado, con una organización política, poder y dotado de soberanía. El orden jurídico, la Constitución Política de la República de Guatemala, dice que es el sistema de normas positivas vigentes relacionadas entre sí y escalonadas o jerarquizadas que rigen en cada momento de la vida y las instituciones de todas las clases dentro de una nación determinada. Y por último vamos con las preguntitas sobre este tema para que ustedes las lean detenidamente, las puedan contestar, enviarlas directamente a lo que es en sí la plataforma de Classroom. Bueno, este es un resumen así rápido sobre el tema de la maquinaria del Estado. Por favor, no sé si hay algunas preguntas, dudas que hayan quedado. Licenciado, disculpe, ¿será que podría poner la última diapositiva donde está la continuación de las preguntas? La última. Me aparecen las preguntas, licenciado. Bueno, estamos hablando básicamente de esta. No, ¿dónde está el laboratorio? La primera. Esa es, gracias. Gracias, licenciado. De todas maneras, este material, no sé si ya la licenciada se los compartió, pero si no, se los vamos a estar compartiendo. Sí, por favor, dijo de que usted le iba a autorizar para hacerlo. Si fuera tan amable, gracias. Bueno, entonces a más tardar de aquí a mañana estamos enviándoles todo el material que tenemos pendientes directamente para compartírselos. ¿Alguna pregunta, alguna duda más sobre este tema? Acabamos de hacer un repaso de lo que es la maquinaria del Estado. Quiero ir rápidamente solo a resaltar nada más dentro de lo que son las formas de gobierno y formas de estados. Ese es un tema muy importantísimo, muy rápido de entender. Aquí no creo que haya mayor cosa que discutir. Cuando hablamos básicamente dentro de las formas de gobierno, vale la pena destacar acá que no confundamos lo que es gobierno con lo que es Estado. Cuando hablamos del Estado, nos referimos a la organización política en sí. Cuando nos referimos a gobierno, nos referimos al conjunto de poderes públicos. En el caso de Guatemala, la Constitución dice claramente que el gobierno se delega en tres organismos: legislativo, ejecutivo y judicial. En cambio, cuando hablamos de gobierno, solo quiero hacer énfasis, por favor, las formas de gobierno. Históricamente hablando, en primer lugar vamos a tener lo que es la monarquía. La monarquía es un gobierno que es ejercido por un rey o por una reina. Hay países que hoy en día todavía tienen ese tipo de gobierno, donde es el rey, donde es la reina la que tiene los poderes máximos dentro de ese estado. Pero aquí es donde entonces nos hablamos que históricamente también ha avanzado. Antes decíamos que en la antigüedad el rey era el único que gobernaba, que mandaba, que disponía, y lo que decía el rey no se podía cambiar para nada. De esa cuenta aún viene todavía el refrán popular que dice que, se refieren a algunos, y mira, tenés palabra de rey. Como que dice, no se puede cambiar fácilmente. Pues lo mismo sucede en este caso. Cuando hablamos de las formas de gobierno, el gobierno puede ser monárquico, o la monarquía, un rey o una reina. Y las clases de gobierno de monarquía puede ser una monarquía absoluta o una monarquía limitada o constitucional. En la monarquía absoluta podemos sobresalir básicamente, bueno, aquí solo para dar una referencia de lo que en el caso de Guatemala, aquí no estamos hablando de monarquía ni nada por el Estado, aquí hablamos de una república. Pero entre las formas de gobierno de la monarquía hay dos clases de monarquía: la absoluta y la constitucional. En la absoluta es el rey o la reina la única que manda. Caso, por ejemplo, de países del Medio Oriente, Omán, Arabia Saudita,
el rey, reina son los únicos que mandan. Pero tenemos las clases también de la monarquía constitucional o limitada. Casos de Gran Bretaña, de Irlanda del Norte, el Reino de España. Por cierto, en el Reino de España hay un rey y además hay una constitución. Por cierto, al rey le acaba de dar COVID. Hoy leíamos en la prensa, allá en España. Así es que el rey también tiene palabra, tiene poder, pero la constitución está por encima de él. Él no puede sobrepasarse la constitución. En cambio, en la monarquía absoluta no hay para dónde. Es el rey con plenos poderes. Aquí veamos, solo aquí se refleja nada más la monarquía absoluta. ¿Qué pasa en una monarquía absoluta? Hay una administración centralizada. Todo viene de parte del rey, que es el que da las órdenes. Hay un sometimiento de la nobleza. Pueden ser muy personas adineradas, pero están sometidas a la monarquía absoluta, el poder del rey. Hay un control de la iglesia. En la monarquía absoluta, el rey o la reina controlan lo que hace la iglesia, lo que debe hacer la iglesia. Tenemos la represión de la disidencia religiosa también. Aquí no hay para dónde. Tenemos que obligar a que la iglesia se comporte de determinada manera y si no, lógicamente, los someten al orden. El ejército estatal centralizado a través del monarca. Aquí solo se habla de una exaltación del rey. Ese es el único. La república, básicamente, en lo que nos interesa saltar acá, lógicamente, las características de la república. Separación de poderes y funciones. En Guatemala dijimos que vivimos un régimen, un tipo de república democrática, donde se supone que el legislativo, ejecutivo y judicial tienen una independencia absoluta. El ejecutivo no puede intrometerse en el judicial o en el legislativo, y así sucesivamente. Por lo menos así lo establece la Constitución. En la práctica sabemos muy bien que este año estuvo muy marcado porque el ejecutivo siempre tuvo una tremenda intromisión en el legislativo y no digamos en el judicial. En una república tenemos un sistema representativo que se va a manifestar siempre sobre la electividad, donde los guatemaltecos, los ciudadanos, pueden elegir y ser electos. Hay una alternabilidad de sus gobernantes en sus cargos, lógicamente. No pueden decir, esto me gustó aquí, yo quiero seguir acá y punto. Especialmente en lo que es gobernantes como presidente y vicepresidente. Hay una responsabilidad de los mismos ante la ley. Toda autoridad o funcionario es responsable ante la ley por sus actos. Tenemos la república aristocrática, que es ejercida por una representación de la minoría imperante, sea por su cultura patriotista, es una oligarquía, se rehuye la sinceridad electoral, configura una dictadura. Solo para señalar la diferencia entre la república democrática y la república aristocrática, en la democrática hay participación de la ciudadanía. Hay derecho a elegir y ser electo entre una gran masa de ciudadanos. En cambio, la república aristocrática, aquí va a ser un grupito, los que tienen las familias adineradas son los que participan, son los que van a gobernar y son los que van a tener control absoluto sobre la sociedad. Por eso dice que es una oligarquía que rehuye la sinceridad electoral y trata de aparentar lógicamente que es algo democrático, sin embargo se vive una dictadura. Entonces, dentro de la República Democrática es de origen popular, sus ciudadanos gozan de derecho de elegir y ser electos, la soberanía la delega en sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tal como lo establece la Constitución. Pasamos entonces, resumiendo, para concluir con este tema de repaso, estoy hablando directamente de lo que son las formas de gobierno. Dentro de las formas de gobierno tenemos la monarquía, y a su vez la monarquía puede ser absoluta, o puede ser limitada o constitucional. Tenemos también forma de gobierno república, y la república puede ser aristocrática o puede ser democrática. Entramos de inmediato a las formas de Estado. Son dos las formas de Estado que conocemos más: los estados unitarios y los estados federados. Los estados unitarios, dice, la soberanía se ejercita directamente sobre el mismo pueblo que se encuentra en un mismo territorio. Y los estados federados, llamados también complejos, compuestos o confederados, unidos por dos o más estados,
y cada estado posee sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial propiamente dicho. Me permití colocar este mapa, todos conocen acá, la Unión Americana, Estados Unidos de América. Estados Unidos, ustedes ven, tiene un total más o menos de 51 estados. Pero cada uno de esos estados conforman todo esto que se llama la Unión Americana, o lo que nosotros conocemos como Estados Unidos de América. El estado de Montana, de Washington, de Oregon, hablamos de Nebraska, Iowa, etcétera. Cada uno de estos estados tiene sus propias leyes. Elige a sus propios gobernantes. Además, tiene una especie de un subcongreso para ellos mismos. Pero también cada uno de todos estos estados reconoce una autoridad central, es decir, un presidente para todos los estadounidenses. John Biden, o Biden, como se conoce, presidente de todos los americanos. Hay una constitución política que rige para todos los estadounidenses. Y hay algunas leyes de carácter nacional que rigen para todos los estadounidenses en cualquier estado. Sin embargo, a su vez, cada estado, dijimos, tiene sus propias leyes. California emite sus propias leyes, tiene sus propios gobernantes, gobernadores, tiene su propio Congreso, por decirlo de esa manera, y quiere decir que si una ley aplicada y está en vigencia en California, de repente contradice lo que diga una ley de Illinois. Hace 2 años, una pareja de personas del mismo sexo deseaban contraer matrimonio y se presentaron precisamente acá, a la Florida. Y les dijeron, señores, nosotros no avalamos matrimonio de 2 personas del mismo sexo. Pero los refirieron, les dijeron, vayan directamente. Me parece que fue al estado de Nueva York, donde se acababa de aprobar una ley parecida, me permitía que sí podían contraer matrimonio. Les digo, vayan allá, ya les van a permitir. Solo para citar esos ejemplos. Este es un caso típico de un estado federado. Aquí hay otro listado de ejemplos de estados federados. Aquí está Estados Unidos mexicanos, es otro ejemplo de estados federados. Tienen un presidente para todos los mexicanos, López Obrador. Tienen una constitución para todos los mexicanos. Tienen varias leyes para todos los mexicanos, pero también cada estado tiene sus propias leyes, sus propias autoridades, etcétera. Y una ley tanto del estilo del estado de Sonora no puede aplicarse directamente acá en Oaxaca. Por citar ejemplos tan simples y sencillos para diferenciar lo que son los estados federados. En el caso, por ejemplo, de Centroamérica, tenemos Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Estos son estados unitarios. ¿Por qué razón? Porque el estado unitario se caracteriza porque tiene una autoridad central para todos. En el caso de Guatemala, un presidente para todos. Una constitución política para todas. Todas las leyes que se aprueban en el Congreso es para todos los guatemaltecos. No es solo para un departamento. Esa es la gran diferencia entre los estados unitarios y los estados federados. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud hasta dónde vamos. Por favor, compañeros. Todo bien, licenciado. Estoy tratando de hacer este resumen así lo más rápido que se pueda directamente, porque estamos hablando de las formas de gobierno y termina siendo un resumen de las formas de derecho, distintas formas de derecho. El derecho es uno solo, pero para mayor entenderlo de mejor manera, lo distribuimos y lo dividimos en derecho consuetudinario, derecho precedente y acto normativo. Licenciada Ángela, ¿me quiere confirmar la hora, por favor? Así es, licenciado. Buenas tardes. Son las 3:24. Bueno, por factor tiempo no nos da. Espero el próximo martes hacer un resumen de esto y de otro punto que me interesaba, especialmente las formas de derecho, que necesito que quede muy claro para terminar con el último puntito, que será parte para el examen parcial del próximo miércoles. Yo termino por acá. Nos vemos primero Dios el martes. Traigan sus dudas